En su curso de cálculo integral, tema 4, ustedes empezaron a trabajar con funciones escalares de variable vectorial, como esta función que está aquí, la función f que depende de x y que geométricamente representa una superficie en el espacio. De hecho, esta función f de x, y, que es el producto de la función seno de x por el coseno de y, su gráfica como superficie es justamente esta. En este tipo de gráfica se presenta un código de colores que me define en un tono tendiendo al rojo, que es el punto más alto del plano XY. Nada más aquí para comentarlo, el eje X es el eje de las abscisas, el eje Y el eje de las ordenadas y el eje Z es el eje de las cotas. Y los puntos más alejados en el sentido positivo del eje Z, con la cota más grande, pues tiene tonalidades en rojo. Y de ahí en naranja y baja hasta las tonalidades en violeta, que son las cotas con el menor valor para justamente la variable Z. Ese es el código de colores que maneja por lo menos este programa. Y bueno, la intención es presentar geométricamente cómo es la superficie, que sería Z, en todo caso, Z que depende de X y Y. Y esta función, si nosotros la queremos representar con cortes del plano XY, es decir, cortes cuando Z es constante, me representaría curvas de nivel, que es otro de los conceptos que ustedes discuten y ven justamente en cálculo integral, las curvas de nivel. Si Z es constante y lo sustituyo justamente aquí, f de x, y, z, entonces z constante, no sé, z igual a 0, por ejemplo, 0 igual al seno de x coseno de y esa ecuación me representa una curva en el plano XY. Si yo hago eso y le doy valores constantes a z, entonces lo que voy a tener, y déjenme presentarlo aquí, voy a quitar justamente estos elementos que están acá. Dejen ver si los puedo eliminar así. Estas son curvas de nivel, pero también están definidas en tonalidades con el código de colores. Los puntos más altos, acuérdense que una curva de nivel es cuando z es constante, este es el plano XY, y en este código de colores las curvas o las zonas marcadas en tonalidades rojas son las zonas más altas con valores en z elevados, y las tonalidades en violeta pues las zonas más bajas. Esto lo hace el programa, pero una forma alternativa, como en muchas ocasiones se aprecia, es no rellenamos esto, mantenemos esta forma. Entonces, para z igual a 0, pues debe ser una de estas curvas. Para z igual a 1, debe ser una de estas curvas. Para z igual a menos 1, sería una de estas otras curvas. Acuérdense que seno y coseno varía de menos 1 a 1. Y más o menos, lamentablemente en este programa no se, bueno, sí se puede. Déjenme ponerlo. Sí se debe poder. Nada más que tal vez para esta en específico no. Agregarle los valores a las curvas. Con el código de colores, las mismas curvas. De hecho, lo pudiera hacer desde acá, tal vez con la misma superficie para que se aprecie.
Esto va medio lentón. Déjenlo ver. Es que sí se aprecia, pero está muy, muy tenue. Por la malla. Lo voy a dejar así. Bueno, curvas de nivel. Y aquí lo que nos ayuda son es el código color que maneja el programa. Zonas más bajas, zonas más altas. Otro de los conceptos que ustedes platican justo en su curso de cálculo integral es el gradiente. Si ustedes tienen la función z que depende de x y le calculan el gradiente, justamente el gradiente es una medida de, bueno, es un vector que tiene dirección, tiene magnitud, tiene un sentido, y justamente ese vector gradiente es un vector que es ortogonal a las curvas de nivel y apunta en la dirección en la que crecen las curvas de nivel. Entonces, si yo ubico un vector gradiente justo en esta curva de nivel, ese vector apuntaría hacia la curva de nivel que tiene un valor más alto. Entonces apuntaría de la curva de nivel más baja a la curva de nivel con un valor mayor en z. Y así sucesivamente. Si yo grafico ese campo de vectores, un campo vectorial de los vectores gradientes de la función que me representa la superficie, entonces yo tendría, y fue lo que quité yo aquí, dejen ver si regreso al campo vectorial, que es este. Tendría este conjunto de vectores en los puntos específicos de todo este plano XY, es decir, en esta coordenada XY, tendría este vector gradiente a la superficie, bueno, gradiente de la superficie, que me representa un vector ortogonal a esta curva y apunta en la dirección en la que crece la variable z, en la que crece la superficie. Por eso, si ustedes ven cómo es el conjunto de los vectores, ven que apuntan todos hacia esta zona, que es la zona, que es el punto más alto. Lo mismo de aquí para acá. Aquí sucede algo interesante porque estos vectores apuntan hacia esta zona y luego se reparte hacia acá y hacia acá. Lo mismo que esta es una zona baja. Digamos, si estos vectores fueran el flujo de algún líquido, de algún gas, entonces veríamos cómo apuntaría en la dirección de las partículas, cómo se moverían las partículas en este sentido. Pero bueno, aquí hablamos de un concepto de geometría, una interpretación geométrica de lo que es el operador gradiente, el operador nabla, el gradiente de una función que me representa una superficie. Vectores ortogonales a las curvas de nivel, vectores que apuntan hacia la zona en la que va creciendo la función. Otro concepto que ustedes vieron en cálculo integral tiene que ver con un plano tangente. Y aquí voy a graficar yo en un punto. Déjenme nada más que aparezcan aquí. Esta es una superficie, ahorita la coloco. Y justamente en un punto. Justo en un punto puedo yo calcular un vector tangente a la superficie. ¿De dónde parte este concepto? De la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Con las derivadas parciales ustedes pueden representar vectores tangentes a la superficie. Voy a moverme un poco. Este es y, voy a bajar y, lo voy a poner en 0 para ubicar aquí este punto. Y en este punto podemos nosotros, déjenme hacerlo un poco más oscuro esto, ahí está. Encontrar un vector normal a la superficie, acuérdense que es el producto cruz de los vectores tangentes a la superficie, partiendo de la interpretación geométrica de la derivada parcial. Y con ese vector se calcula justamente, o se puede calcular, el plano tangente, que también es una superficie, el plano tangente
a esta superficie, que es la función z, justamente en un punto. Voy a aprovechar que esto lo puedo manipular y me voy a mover ahora en el sentido en el que crece la superficie, es decir, hacia esta zona que es la zona más alta. Entonces voy a darle aquí otro valor, ups, punto 2, punto 4, para hacerlo un poco más rápido. Fíjense cómo va representando el plano tangente a la superficie. Y justo aquí, que es el punto más alto en donde puedo yo calcular un plano tangente a la superficie. Me voy a ir ahora en el otro sentido, hacia la zona más baja, y para ello voy a considerar el eje X, entonces voy a ir hacia atrás, voy a hacerlo un poco más rápido, punto 1, voy a cambiarle el signo, porque ya estoy de este lado, punto 3 menos punto 3 en X, ahí está mi plano tangente, y voy a llegar a menos punto 5, que es justamente el otro lado, donde está el punto más bajo de la superficie, y tengo mi plano tangente a esa superficie. Si esto lo queremos aterrizar al concepto de máximos y mínimos para una función de dos variables independientes, justamente el mínimo y el máximo relativo suceden cuando yo tengo un plano tangente a la superficie que es paralelo, aquí tal vez se pueda apreciar geométricamente hablando, paralelo al plano XY. ¿Qué sucede en un plano paralelo al plano XY? Resulta que el vector normal no tiene componente en X y en Y, solamente tiene componente en Z. Y esa componente en Z vale 1 o menos 1, según se apunta hacia arriba o se apunta hacia abajo. Este es el punto mínimo, mínimo relativo. Si me voy al máximo, nada más le voy a cambiar signo aquí, y estoy en el máximo, sucede exactamente lo mismo. Si ustedes se acuerdan del gradiente de la función que me representa a la superficie en este sistema cartesiano, x, y, z, en la primer componente tengo la derivada parcial de z con respecto de x, y en la segunda componente la derivada parcial de z con respecto de y. Si estas dos derivadas parciales son 0, como ya lo vimos en el mínimo y en el máximo, entonces, justo en estos dos puntos donde las derivadas parciales son nulas, yo tengo que existe un mínimo relativo o un máximo relativo. Esta es la interpretación geométrica. Y en esos puntos, aquí tengo varios, aquí, acá tengo otro mínimo, acá tengo otro máximo, lo mismo de este otro lado por el tipo de función que tengo. Justo ahí es donde existen puntos críticos. Acuérdense que de cálculo diferencial ustedes sabían que si la derivada parcial de la función vale 0, entonces podían encontrar los puntos críticos de una función de una sola variable, y en esos puntos ustedes podían identificar si existía un máximo o un mínimo. Bueno, algo similar sucede aquí. Más allá de eso, hay otros puntos donde también el vector normal tiene esta característica, donde las derivadas parciales valen 0 y solamente tiene componente en z. Vamos a ver si aquí coincido. Me parece que es punto 25. Estoy del otro lado. Vamos a ponerlo negativo para que se vea de este lado. Y por acá, creo que es menos. Me voy a ir acercando al eje cuando x vale 0. Acá estoy.
0.5 por acá. Ahí está. Esta es la coordenada 0, menos 0.5 pi. Aquí es pi medios. Y justo en este punto se satisface la misma condición, donde tengo un plano tangente a la superficie y el vector normal solamente tiene componente en z. Significa que en este punto existe un punto crítico, o es un punto crítico, pero resulta que no se trata de un mínimo ni de un máximo. ¿Qué sucede ahí? Ustedes lo observan. Pues en esta zona que va hacia abajo, pues aparece el plano. Lo mismo aquí. Y en esta zona que va hacia arriba, pues el plano aparece del otro lado, ¿no? Bueno, este punto crítico tiene un nombre muy peculiar, se conoce como punto silla. Y un poquito más adelante hablaremos por qué justamente se trata de un punto silla. Ya vimos que existen puntos de mis variables independientes x y y, conocidos como puntos críticos, donde existe un plano tangente a la superficie cuyo vector normal solamente tiene componente en z. Y en esos puntos se definen puntos máximos, máximos relativos, mínimos, mínimos relativos o puntos silla. Hay un concepto que se ve en cálculo integral y tiene que ver con la derivada direccional. Es el punto x0 y y0, que es este de aquí. Y creo que aquí convendría quitar el plano. Voy a ver si puedo quitar el plano tangente. Y en ese punto, si ustedes dirigen un vector unitario, coseno, seno, en términos de un parámetro s, y lo sustituyen en la ecuación de la superficie, entonces toda la superficie queda en términos de ese parámetro s. Si definen un ángulo θ, es como si ustedes cortaran con un plano esta superficie y el cruce entre un plano ortogonal al plano XY, que es este de acá, con esta superficie genera una curva. Cuando dos superficies se cortan, donde se intersecan las dos superficies es justamente una curva en el espacio. Y esa curva pues está definida en la dirección en la que apunta el vector unitario. Y en cierta forma esta es la interpretación geométrica de la derivada direccional. Porque si ahora en lugar de estar a 45 grados lo hago a 90 grados, que sería pi medios, entonces la curva es esta. Esta es la curva que se corta. En esta dirección a 45 grados, perdón, a 90 grados de θ, que sería un plano que corta esta superficie y es un plano paralelo al plano ZY, que es este eje que está aquí, Z es este acá. Si esto lo roto 90 grados, entonces vamos a ponerlo a pi, va a estar justamente a 90 grados esta curva. Y la derivada direccional les indica la tasa de crecimiento con la que ustedes se mueven en la dirección del vector tangente. Perdón, sí, de hecho es un vector no tangente porque está en el plano, en la dirección del vector unitario que está formado en coseno para x y seno para y. Y esta curva es la que se representa. ¿Qué sucede si yo me ubico en el punto más alto para la derivada direccional? Que sería 0 en x y 0.5 en, bueno, aquí lo tengo en menos y, que sería al revés, sería 0 en y
Ahorita regreso a ese punto porque también es interesante. El punto 5 en X. Aquí está, estoy en el máximo. ¿Qué sucede en la derivada direccional? Esto es a 90 grados, que sería un ángulo de pi medios, que es en la otra dirección. ¿Qué sucede con esta curva en ese punto? Justo en esta cercanía se aproxima como una parábola. Y en la otra dirección, justo a 90 grados, que es la que estamos considerando con respecto a los ejes X y Y, también se genera una especie de parábola en esta cercanía. Pero ¿qué sucede aquí? Lo mismo pasa con un punto acá, ¿no? Si nos acercamos y trazamos las dos curvas, algo similar sucede tanto en el punto máximo como en el punto mínimo. Pero ¿qué sucede aquí? En este punto que nosotros definimos como un punto silla. Entonces me voy a mover ese punto, que vale 0, y menos 0.5. Ese es el punto crítico. Y justo ahí, con la derivada direccional, tengo esta recta. ¿Puedo aproximar con una parábola? No. Aguas, aquí estoy para un ángulo teta de pi, es decir, 180 grados. Si lo hago a 90 grados, estoy en la otra dirección, es otra recta. ¿Puedo aproximar con una parábola? Pues no, porque son rectas. Pero, ¿y si lo hago a 45 grados? Ya se genera una curva aquí. Fíjense cómo es esta curva. Si yo aproximo con una parábola en este punto, en torno a este punto, la parábola apuntaría o se desarrollaría hacia arriba y su vértice quedaría justo en este punto. Si ahora me muevo en el sentido contrario y me voy a mover en menos pi cuartos a 90 grados con la curva anterior, caray, resulta que en este punto, si yo aproximo a una parábola justo para esta curva, ahí, pues la parábola iría hacia abajo y su vértice justo en ese punto. Para una función de una variable independiente, como sería esta en torno a la variable s, si yo aproximo la función a una parábola en este punto, pues la parábola iría hacia abajo. Y del concepto que ustedes conocen de cálculo diferencial, en máximos y mínimos de una sola variable independiente, entonces hablaríamos de un máximo. Pero si analizo la otra curva en términos de s, resulta que al aproximar a una parábola en este punto, la parábola abriría hacia arriba. Y en el concepto que ustedes tienen, o del concepto que ustedes tienen para una función de una sola variable independiente, como sería esta, para una curva, cuando la parábola abre hacia arriba, justo en el vértice existe un mínimo. Es decir, en este punto hay una ambigüedad, si se trata de un máximo o un mínimo según la dirección en la que yo esté analizando. Por eso es que este punto, para una función de dos variables independientes, se conoce como punto silla. No es ni máximo, como sería el análisis en este sentido, ni mínimo, como es el análisis en este otro sentido. Eso no sucede aquí en el máximo ni sucede en el mínimo, porque no importa la dirección en la que yo analice, siempre voy a aproximar una parábola en ese punto del punto crítico con su vértice como un punto máximo comparado con el resto de los puntos de la parábola que van hacia abajo. O sea, la parábola apuntaría hacia abajo. Para cualquier análisis en cualquier dirección que yo haga para el parámetro teta de la función en términos del parámetro s, que sería cualquier curva montada en esta superficie cortando con un plano ortogonal al plano XY. Esta es la interpretación geométrica que ustedes conocen de la derivada direccional. Entonces la tasa de crecimiento en una cierta dirección. Pero aquí
lo que me interesa de la derivada direccional es analizar e interpretar cómo se comporta la curva según la dirección de análisis sobre la superficie cuando aproximo en torno a ese punto, para identificar si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo. ¿En dónde me interesa analizar esto? Justo en los puntos donde existe un plano tangente cuyo vector normal es paralelo al eje Z. Eso es lo que yo quería mostrarles desde una perspectiva geométrica con los conceptos de cálculo integral que ustedes pues ya tienen de su curso previo.